Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la sección más loca de Apple 5x1. La semana pasada comentábamos algunos de los aspectos que relataban la relación de Steve Jobs con la música a través de algunas anécdotas ocurridas con su cantante favorito, Bob Dylan. Después de ser despedido de su propia compañía y haber regresado para convertirse en una de las más exitosas en el mundo, Steve Jobs logró cambiar la manera en la que hacemos muchas cosas de las que tal vez no nos hemos dado cuenta. Una de esas cosas es la forma en la que escuchamos música. Seguramente muchos de vosotros no imagináis la vida sin un reproductor de música. En 1979, cuando saltó el primer Walkman, la idea de poder escuchar música mientras hacíamos cualquier otra cosa parecía un lujo tremendo. Después vino el Discman, pero los dos tenían la desventaja de que solo podíamos escuchar algunas pocas canciones o llevar nuestros cassettes y discos en la mochila. En 2001 llegó el iPod, gracias a que Steve Jobs se veía a sí mismo como un apasionado en la música, y fue gracias al iPod que Apple llegó a mucha más gente. No podemos olvidar que se han vendido más de 400 millones de iPods en el mundo. La gente adora la música. La música que escuchamos configura la banda sonora de nuestra vida, y para mí es el núcleo a partir del cual quiero difundir un nuevo estilo de vida digital. Esas fueron las palabras del fundador de Apple en la presentación del reproductor de música más famoso del planeta, el iPod. Hoy día, todos los dueños de un iPod van así por la vida, escuchando la banda sonora de su vida. Con la llegada del iPod también empezó a existir iTunes, cambiando la manera en la que se consume música y dándole una alternativa legal a la piratería. iTunes es ahora la tienda de música más grande del mundo. En el libro de Walter Isaacson, titulado simplemente Steve Jobs, encontramos cientos de detalles curiosos relacionados con la vida de este genio de la invención. En esta biografía se lee en el capítulo 31: el mero acto de dejarle tu iPod a un amigo, a tu cita ciegas o a un perfecto desconocido que se sienta a tu lado en el avión, hace que puedan leerte como un libro abierto. Basta con desplazarse por tus canciones por medio de la rueda pulsable y en términos musicales te quedas desnudo. Muchos de esos detalles del libro los hemos conocido ya o hemos hablado de ellos, pero hay un aspecto que hasta ahora es menos conocido y que la biografía nos muestra. Hablamos de sus gustos musicales. Parecía que el hombre que más innovación ha creado para transformar el mundo tenía unos gustos musicales de los más clásicos e incluso antiguos. Si tuviéramos que escoger 3 bandas o músicos que caracterizaron a Steve Jobs, la tarea no sería nada complicada. En el Olimpo musical de Steve Jobs, el primer lugar es para Bob Dylan, seguido de los Beatles y dejando a los Rolling Stones en el tercer puesto. El que hizo de cupido entre Bob Dylan y Steve Jobs fue Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Fue Bob quien le compartía a Steve cassettes grabados con la música inconseguible de Bob Dylan. Según contaba el propio Steve Jobs, Bob Dylan grababa en cinta todos sus conciertos y algunas de las personas que lo rodeaban no eran demasiado escrupulosas porque al poco tiempo había grabaciones de sus conciertos por todas partes, copias piratas de todos. Steve Wozniak y yo recorríamos a pie todo San José y Berkeley preguntando por las cintas piratas de Dylan para coleccionarlas. Comprábamos folletos con las letras de Dylan y nos quedábamos despiertos hasta altas horas de la noche mientras las interpretábamos. Así hablaba Steve Jobs de Bob Dylan. Según Isaacson, el iPod de Jobs estaba repleto de música de los años 70 y 60, pero también había sitio en él para grupos más actuales como Coldplay, Black Eyed Peas, Moby, Dido, Seal, Green Day o John Mayer, entre otros. También había grupos de los 80 y de la New Wave como U2 o Talking Heads. Pero todas estas canciones solo ocupaban apenas el 25% de la capacidad de su iPod. Steve Jobs tenía 21 discos de Bob Dylan, es decir, toda su discografía publicada hasta el año 1989, desde el primero llamado Bob Dylan y grabado en 1962 hasta el Oh Mercy de 1989, porque Steve Jobs decía que después de esa época ya no sentía igual la música de Bob Dylan. También tenía en su iPod 6 discos completos de los Rolling Stones y otros 7 discos de los Beatles. A estos álbumes los acompañaba un popurrí compuesto de canciones de Aretha Franklin, Janis Joplin, B.B. King, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Monkey, Simon & Garfunkel o Donovan. Como podéis comprobar, todo un grupo de artistas muy relacionados con los movimientos de los años 70 y que sin duda marcaron con fuerza la vida de Steve Jobs. Entre las canciones casi mántricas de Jobs destaca Mother de John Lennon. Se cuenta que Jobs durante su juventud se tiraba al sufrimiento del abandono y ponía a todo volumen esta canción. Aquel Steve lloraba el abandono de sus padres, quienes tuvieron que darlo en adopción por cuestiones familiares y de alguna forma se flagelaba escuchando esta canción. Otra de las uniones más fuertes de Steve con la música era Joan Baez. Steve Jobs mantuvo una relación de casi 2 años con quien fuera en los 70 la amante de su ídolo, Bob Dylan.
Steve Jobs tenía una forma muy particular de definir aquella relación. Él decía que su historia con John Baez se transformó en una relación formal entre dos amigos por accidente que se convirtieron en amantes. En su iPod, Jobs también llevaba 4 de los discos de John Baez, incluidas 2 versiones de Love is Just a Four-Letter Word, su canción favorita de esta artista. De la música de cámara, la música clásica, su favorito era Bach. Disfrutaba particularmente de las variaciones de Goldberg interpretadas por Glenn Gould. Si os dejáis llevar, no es difícil imaginarse a Steve Jobs sentado en medio de la sala de su casa, sin amoblar, pensando algunos de los muchos golpes que dio en Apple mientras se mantuvo al mando de la empresa. Lo de los muebles no es anecdótico. Steve Jobs tuvo una etapa muy sobria donde todo le molestaba y estuvo mucho tiempo en su casa casi sin muebles. Steve Jobs escuchaba 2 versiones de esta pieza. Él decía que las 2 eran como la noche y el día. La primera, grabada por Gold en 1955, la definía como una pieza exuberante, joven y brillante. La segunda, grabada por el pianista en 1981, la definía como mucho más sobria y descarnada. Él decía que se podía sentir un alma muy profunda que ha pasado muchas cosas, que era más oscura y mucho más sabia. Sin duda, Steve Jobs era un gran amante de la música, ecléctico, que escuchaba música de todos los géneros. Algunos seguidores, los más atrevidos, se lanzan a decir que lo único que le quedó a crear a Steve Jobs fue un iPlato para poder reproducir discos de vinilo como a él le gustaba. Aquí terminamos con esta serie dedicada a Steve Jobs y su relación con la música. Ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, no dejes de decirlo. Y gracias por tus comentarios, siempre son bienvenidos. Os espero en una semana, como siempre, aquí, en La Otra Cara de Apple. Un saludo para todos.